¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde. Ya estamos de entrada de lleno en el 2014 y bueno, como durante el año pasado vimos que hubo mucho interés en todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudad, con cómo hablar de vivienda, pero vivienda sí y solo sí va acompañada de un proceso de construcción de ciudad. Por eso decidimos meternos mucho más de lleno, mucho más a fondo en temas de desarrollo urbano, de planeación, de urbanismo, y para hablar de esos temas invité a una muy buena amiga, la arquitecta urbanista Silvia Mejía, pues que sabes de esos temas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, es un tema muy interesante y sobre todo que ahorita tiene mucha popularidad, si así lo podemos decir, ¿no? Por las nuevas reformas. Ese es un tema, porque hace algunos tiempos escribía yo en una columna de que el urbanismo es el nuevo negro. Sí. El que está en una reunión y no habla de desarrollo urbano y no habla de movilidad y todo aquello, como que está fuera de onda, ¿no? Como que es medio nacolín. Entonces de repente llegas a los cafés y escuchas en la mesa de al lado que hablan de planeación, de movilidad, de las bicicletas, de los peatones, de las banquetas, y es bueno que es una moda, ¿no? Sí, exacto. Es un tema que ya, pues a nivel mundial ha estado tomando mucho auge y aquí en México, afortunadamente, también ya es un tema que está tomando también moda y que qué bueno que se empiece a difundir, que la gente empiece a conocer el tema, que el urbanismo ya sea parte de nuestra vida diaria y que pues como ciudadanos empecemos a conocer de qué se trata la ciudad, ¿no? Para que aprendamos a conocerla, a cuidarla y a valorarla. Bueno, y ya que estamos en eso, ¿por qué no nos platicas tú que sí estudiaste estos temas y que además los has vivido y sí trabajas en esto? ¿Qué debe ser la ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Y cómo juegan en esa construcción de ciudad el sector inmobiliario, la vivienda, la movilidad, el transporte público y los ciudadanos? ¿Qué es la ciudad y qué debiéramos pensar que tendría que ser la ciudad? Pues para mí la ciudad es un organismo que se compone de muchos entes, ¿no? Muchos entes la conforman y todo tiene que estar en perfecta sincronía y sintonía para que pueda funcionar. Primero tiene una estructura, la estructura vial, que es la que conforma la ciudad y a través de las arterias es como nos movemos y tenemos la movilidad. Después, bueno, viene ya la construcción de los edificios, los equipamientos y la vivienda que también lo compone y sobre todo pues un elemento fundamental, el espacio público que le permite al ciudadano integrarse a la ciudad e integrarse con otros ciudadanos, ¿no? Y generar esa convivencia y esa cohesión social de la que tanto se habla. Entonces la ciudad tiene que ser un organismo funcional que nos permita a nosotros llevar a cabo nuestras actividades cotidianas de una forma muy fácil, ¿no? Que sea fácil llegar al trabajo, que sea fácil llegar a la escuela, llevar a los hijos, que sea fácil acceder a un espacio de recreación lúdica, etcétera. Sin embargo, pues yo creo que las ciudades a veces entran en procesos caóticos por la falta de planeación o por hacer las cosas de forma errónea, y pues sucede lo que ha sucedido en muchas ciudades mexicanas, ¿no? Si nos atenemos a simplemente las ciudades mexicanas o las ciudades latinoamericanas, pues a la falta de un proceso de planeación adecuado en donde se pueda ver dónde se va a consolidar esa ciudad o esa urbe y dónde se va a consolidar ese tejido y esas redes, pues surge el caos, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cosas que pues no. Oye, Silvia, lo que pasa con el problema de planear las ciudades es que las ciudades, como bien dices, son entidades vivas, pero que tienen algunos siglos construyéndose. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para planear algo que alguien a lo mejor debió haber planeado cuando no existe el concepto de planeación o lo entendían diferente hace 500 años, 600 años o más? Hay ciudades que tienen bastantes cientos de años y que de repente pareciera que la explosión urbana es un tema que o remedian o la ciudad se queda sin futuro. ¿Qué ciudad a nivel mundial lo ha hecho muy bien, que nos puedas poner como un ejemplo, y luego nos platicas de los detalles para que entendamos a dónde debiera llegar México ante esta realidad de que las ciudades no las vamos a planear de cero, las tenemos que planear entendiendo que el relajo ya está hecho? Bueno, pues yo me remito al tema, al caso que todo el mundo se remite, que es Barcelona, ¿no? Y me remito a ese porque ahí estudié y pues conozco bien cómo fue tejida la ciudad. Barcelona pues inició su tejido en una ciudad vieja, entonces está muy, muy consolidada la mancha de la ciudad vieja, con una forma y una estructura de una ciudad amurallada como se utilizaba en la Edad Media. Posteriormente se hizo un plan de ciudad que se llama el Ensanche y es ahorita la famosa Barcelona que todo el mundo conoce y le gusta, porque pues es un modelo denso que tiene espacio público, que tiene unas calles
muy anchas, que tiene alturas medias con usos mixtos. Y pues Barcelona se ha ido consolidando. Lo interesante de Barcelona para mí es la forma en la que se ha ido consolidando sin necesidad de crecer demasiado y de hacer una utilización excesiva del suelo urbano. Entonces, actualmente, por ejemplo, yo lo puedo ejemplificar como un caso de éxito, porque dentro de la ciudad ya consolidada pueden continuar con la generación de vivienda, de proyectos de gran envergadura, sin necesidad de expandirse, porque además ya no tienen para dónde expandirse, ¿no? Entonces tienen una política de suelo de renovación constante. Y entonces, a partir de ya un planteamiento de un plan que hizo Cerdá en la década, me parece que son los 60, pero yo 50, 60, entonces de esa estructura se continúa la consolidación de la ciudad y el tejido de la ciudad, inclusive con la aceleración de población que tenga Barcelona, pues se ha logrado que la ciudad continúe ese tejido y esa forma, y pues es una ciudad legible, ordenada y pues hoy en día de las más visitadas a nivel mundial, ¿no? Tiene un Ahora, turismo por ejemplo, Barcelona es una ciudad, tú la viviste, la conoces y la viviste. Sí. ¿Es una ciudad que ofrezca un beneficio marcado en calidad de vida? Sí, claro, claro. Uno lo percibe como, en primera, pues no necesitas el automóvil para acceder a ningún lugar, ¿no? Es muy fácil acceder a la ciudad. Tienen todos los sistemas de transporte, tienen metro, tienen el tren aéreo, tienen bicicletas, tienen una red de autobuses que es puntualísima, ¿no? Si llegas a la estación a las 2:37 y te dice que va a pasar 2:37, a esa hora pasa el autobús. Entonces, pues vaya, tú tienes la certeza que puedes llegar a algún lugar a tiempo a través de estos sistemas de transporte público también conectados, ¿no? Tiene una adecuada conectividad. Es una ciudad pues que encuentras todo caminando, ¿no? En donde yo vivía, pues abajo tenía el cafecito, la farmacia, la panadería, la papelería, el súper. Entonces, pues es una ciudad que en realidad te ofrece todo a una distancia transitable para el peatón. ¿Te parece si volviendo al corte platicamos de cómo las diferencias entre la Barcelona que hoy conocemos como un ejemplo de urbano a nivel mundial y la Ciudad de México, por ejemplo? Sí, claro. Okay. Claro. ¿Les parece? Vamos a un corte y regresamos y platicamos con ustedes. Esto estamos hablando de urbanismo. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde con una plática pues muy interesante de lo que las ciudades pueden ser para bien y para mal. Una ciudad puede construir la competitividad de un país, puede hacer felices a miles de familias, pero puede hacer todo lo contrario. Exacto. Entonces, Silvia Mejía, que es una especialista, nos platicabas que, por ejemplo, de ciudades que conoces y que te tocó, pues ahí estudiaste, Barcelona es una ciudad que se recompuso muy bien y es una ciudad con siglos de historia, donde poder transitar a la modernidad, reconociendo que tienen un pasado, integrando la parte antigua. Y hoy es una ciudad de ejemplo de todo lo que queremos ser aquí, lo ha hecho Barcelona. Densidad, movilidad, transporte, banquetas, gente caminando, bicicletas, ¿cuáles serían los factores que tú marcarías como claves para decir que es una ciudad de vanguardia Barcelona? La mezcla de usos, o sea, la accesibilidad a todos los servicios de un punto sin necesidad de utilizar el automóvil, la gran variedad de transportes públicos de calidad, de primera calidad, y que además generan una conectividad adecuada, o sea, puedes utilizar la bicicleta, dejarla fuera de la estación, tomar el tren, etcétera, o sea, esa conexión que hay entre todos los sistemas de transporte que te permite, y la legibilidad de la ciudad, o sea, es una ciudad legible, no es caótica, ¿no? No tiene todos estos espectaculares o te ubicas muy fácil, o sea, tiene muchos hitos. No hay los ambulantes. No hay ambulantes. Sí los hay en las Ramblas, ¿no? Pero digamos que no hay esas invasiones que hay afuera de unas estaciones de metro que le quitan esa legibilidad que tú dices, ¿no? Sí. O sea, tú llegas, por ejemplo, si uno va pasando por en un paso de desnivel encima del metro Tacuba, y abajo ves un montón de toldos de plástico que ya no sabes qué está pasando ahí abajo, que es donde pierdes la lectura de la ciudad. Exactamente. Y Barcelona te da eso, ¿no? Entonces es muy fácil transitarla, conocerla, reconocerla, porque pues sabes en dónde está. Además, pues te puedes basar en la arquitectura para saber en dónde estás, tienes referentes, entonces esa la hace una ciudad muy amigable. Ahora, volviendo a lo que es, estamos en Green TV, Vivienda en Verde, tenemos que llevar esto, entonces en consecuencia,
Barcelona es una ciudad sustentable. Claro, claro, porque promueve el uso de los transportes, promueve la gente, por ejemplo, de Barcelona camina muchísimo, ¿no? Caminan entre 45, en algún lugar leí que entre 45 y 1 hora y media diario camina la gente de Barcelona, no le cuesta nada caminar. Entonces, pues una ciudad que es así de caminable, obviamente pues tiene menos emisiones de CO2 y es una ciudad sustentable. La calidad de vida es mejor y pues lo que tú decías, ¿no? Promueve la competitividad y la inversión pública. Y hay un tema importante, y el tema importante es que la sustentabilidad, cuando hablamos de cómo rescatar a la Ciudad de México o cualquier ciudad de Guadalajara, Monterrey, que todas las ciudades tienen sus problemitas de sustentabilidad. Estamos hablando de la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, pero en lugar de estar pensando cómo cuidamos un camelloncito, cómo cuidamos otras cosas, una ciudad nunca va a ser sustentable si una gente tiene que recorrer en coche o en transporte público de mala calidad 2 horas para llegar de la casa al trabajo. Claro. Entonces, el armado de la ciudad puede por sí mismo, con puros en el puro orden de la ciudad, puede ser sustentable ya. Sí, eso promueve la sustentabilidad, pero también lo que es importante, pues es la disponibilidad de vivienda en renta, ¿no? La movilidad que también genera la vivienda. Pues en Barcelona todo el mundo arrienda, o sea, todo el mundo renta departamentos. Y es raro saber de alguien que vive a 2 horas de su trabajo. Por lo general lo que ellos hacen es que si tienen un trabajo muy lejano, pues se van a vivir cerca de su trabajo, ¿no? Cerca de la oficina para no someterse a esos tiempos de traslado terribles de 1 hora y media a la que nosotros sí estamos muy acostumbrados a Y mira hacer. que allá tienen un transporte de mayor calidad. Sí. Y ni aún así se considera sensato ese tipo de traslados. No. Ahora, platícame una cosa, porque es una cosa interesante, Silvia. Cuando hablamos de todo esto, si le preguntáramos ahorita a la gente nos dirían, sí, pero Barcelona, España, primer mundo, todo aquello. En Latinoamérica también ha habido ejemplos muy interesantes y siempre que estamos en esta moda urbana, que llegamos a un café, todo el mundo va a hablar maravillas de las ciudades colombianas. Sí. Entonces, en las ciudades colombianas no son primer mundo, vienen de décadas de vivir en un tema de violencia muy importante, bastante peor que aquí, y le han dado un cambio. Y el cambio ha sido en buena medida con planeación urbana, ¿no? Exactamente. Pues está el caso de Bogotá, que metieron el Metrobús, bueno, allá se llama de otra forma, pero bueno, el Metrobús para referirnos al sistema que tenemos aquí, y que fue pues de mucho éxito, aunque ahorita tiene sus problemas, pero bueno, es un Metrobús distinto que tiene 2 carriles y bueno, la afluencia de gente que tiene el Metrobús y que le permitió a la gente transportarse de una forma distinta, pues ha hecho que la ciudad tenga un cambio, ¿no? Pero también en Bogotá los espacios públicos, la transformación que se hicieron de zonas muy marginadas y muy deterioradas por la violencia, pues también fue un cambio radical y muy importante. Y Medellín, ¿no? Que también es una ciudad ejemplar, sí, claro, con sus transportes públicos, con el Metrocable, el famoso Metrocable, que para mí lo más interesante del Metrocable en Medellín fue la forma en la que acercó a las comunidades más marginadas a la ciudad, que comunidades que era imposible poder llegar a ellas por las pendientes tan grandes y que un coche no tiene posibilidad alguna de acceso, pues hoy en día te subes al Metrocable y llegas a la punta de la comunidad, ¿no? Entonces ves cómo la comunidad se transformó a partir de que la integraron al tejido urbano con los sistemas de transporte. Y un tema importante, muy importante, es que el tema de los recursos y el tema del papel del gobierno. A ver, déjame darte mi teoría, a ver si la compartes, y si no, más bien tú la corriges. Sí. Creo que en este tema, cuando se habla de cómo consolidar una ciudad y cómo consolidar y cómo rescatar los daños, tendríamos que partir de planeación, regulación. Sí. Porque hay veces que lo que se dice no coincide con las leyes. Y la otra es inversión pública. Sí. Hay veces que los gobiernos, aquí en México pasa mucho, dan las ideas, planean, pero después no le meten lana. Entonces, así las cosas no caminan. Claro. Y a partir de eso, planeación, regulación e inversión, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y yo le añadiría un componente que es muy importante, que es la participación ciudadana. Sí, claro. ¿No? Los procesos de participación ciudadana en Colombia,
pues también son ejemplares. Yo creo que no se habla mucho de eso, pero toda intervención urbana de gran envergadura como el Metrocable, pues tuvo el aval y el apoyo de la gente que vivía en esa zona. Y ellos mismos han sido los que además le han dado mejoramiento a la vivienda, al espacio público y a la zona, ¿no? Entonces es como un ganar-ganar, porque yo creo que también si el gobierno hace la inversión, pero no involucra al ciudadano, pues al final lo regalado no es tan valorado, ¿no? Claro. Entonces, no, y además la ciudad, a fin de cuentas, la ciudad la hacemos la gente. La hacemos la gente. Entonces, ¿te parece? Mira, volviendo al corte anterior, hablamos un poco de lo que pasa en Barcelona. ¿Qué te parece si nos vamos al último corte de este programa y regresando nos platicas un poquito de Medellín y cómo podemos trasladar esas experiencias a lo que estamos viviendo en México? ¿Te parece? Sí, perfecto. Estamos hablando de desarrollo urbano, planeación urbana, urbanismo, cómo vivir en ciudad, cómo hacer de estas ciudades un mejor entorno para el desarrollo familiar. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Vivienda en Verde, en el primero de 2 programas que vamos a hacer con Silvia Mejía, porque estamos platicando de urbanismo y creo que en este momento que estamos iniciando año, es muy importante hablar de cómo podemos entender toda esta política pública que queremos implementar en México, de hacer de las ciudades el eje de desarrollo económico, social, familiar. Creo que es muy importante el tema. Y estamos platicando del tema de estos ejemplos que teníamos en Latinoamérica, de lo que hicieron en Medellín, Colombia, donde Medellín, Colombia, pues, decían que era la ciudad más violenta del mundo, la tierra de Pablito Escobar Gaviria, donde, vaya, la violencia era muy fuerte, y la cambiaron a partir de planeación urbana, de inversión en infraestructura y de participación social, que es lo que tú decías. Sí. Entonces, ¿qué nos platicas, por ejemplo, de esta Medellín y cómo entiendes el ejercicio de construir Medellín? Bueno, pues fue a través del proceso de participación ciudadana, pero también, como tú mencionabas, a través de una inversión grande en infraestructura para pues quitar esas brechas que había tan definidas entre las colinas. Medellín está conformada por colinas, es una ciudad muy compleja en su topografía. Entonces, pues obviamente en estas colinas fue donde se asentaron los más pobres, los más vulnerables, de forma irregular, y la forma en la que el gobierno entra a apoyarlos, ayudarlos para, sobre todo con un tema de inseguridad, ¿no? Tenían que hacer algo para recuperar a esas zonas tan marginadas y tan llenas de violencia. Entonces, a través del transporte público y del espacio público es como logran intervenir a estas colinas. Entonces, se llaman comunas, metieron los metrocables. Hay ejemplos. ¿Qué es el metrocable? El metrocable es el teleférico. Lo que quieren hacer, lo que dijeron que quieren hacer aquí en la Ciudad de México. Lo que quieren hacer aquí, pero es maravilloso porque además lo unen al metro, bueno, al tren aéreo. Y la forma en la que se unen los sistemas de transporte, que además no genera un costo adicional el viaje, pues es súper interesante. Yo hice los trayectos y tú puedes ver cómo, pues de la ciudad consolidada, puedes entrar a las comunas y todo ese espacio por donde transita ya el teleférico está completamente recuperado. Y la gente paulatinamente ha ido transformando sus viviendas, sus hogares. Ellos ya tienen acceso al empleo, porque evidentemente pues antes de que tuvieran el transporte público pues no podían llegar a la ciudad tan fácil y tener un empleo, ¿no? A la escuela, los servicios, además los servicios ya se van para allá porque también ya es fácil pues llevarles salud, escuela. La sustentabilidad. Donde Exactamente. va la parte económica con la ambiental, con la social, o sea, todo ese sistema tan complejo que es crear una verdadera sustentabilidad, ¿no? Sí. Donde una persona que antes no tenía forma de ir a trabajar porque le quedaba lejísimos y donde a lo mejor en el trayecto a pata se lo echaban. Sí, sí, exactamente. Ahí me platicaban de que había 2 colinas donde eran enemigos a muerte. Dijeron, ¿cómo le hacemos para que no sean enemigos a muerte? Y si los unimos con un puente, si los unieron con un puente y la gente pues ya dejaron de ser aislados, ¿no? Se comunicaron. Uno de los mayores detonantes de la inseguridad, de la violencia, todo, es la marginación. Sí, y la falta desigualdad. de accesibilidad. Exactamente. Hay otro caso muy interesante en una de las comunas que pusieron unas escaleras eléctricas. Es maravilloso el proyecto porque también era una pendiente tan grande y pues las señoras con las bolsas del mercado y bueno, era terrible, ¿no? Acceder a las viviendas más altas. Entonces, platícanos, una escalera eléctrica pública, sí, puesta en la calle, en lugar de poner banqueta, en lugar de poner calle, era una escalera eléctrica. Es una serie de escaleras eléctricas que llegan hasta la cima de la montaña
y que no están 24 horas, pero la misma gente trabaja para darle mantenimiento a las escaleras, generaron empleo, las tienen impecables, todas están con terracería y espacios públicos, se unen por terracerías y espacios públicos, y pues la gente tuvo acceso, ¿no?, a la ciudad, a los servicios, y además tienen esas escaleras que es súper importante. Lo que platicábamos es que les generó como una dignidad. Claro. Un espacio digno te ayuda a tu autoestima. Entonces esta gente eleva su autoestima, eleva su calidad de vida. A mí me tocó platicar con algunos de los alcaldes de Medellín y ellos decían eso, ¿no? Que la dignidad de poner esta obra de buena calidad para que la gente marginada vea que no es tan marginada, que hay una preocupación real, porque además, en el caso del telecable, del metrocable, hay un lugar donde llegan y las grandes inversiones de infraestructura, las bibliotecas de buen nivel, las cosas importantes, las ponen ahí en las zonas marginadas. Exacto. Entonces llega uno de repente a una zona que era muy alta, de muy alta violencia, y ahí pusieron la Biblioteca de los Reyes de España, que es una cosa importante. Maravilloso, sí, ¿no? Maravilloso. Entonces, yo creo que ese es el tema de lo que tendríamos que rescatar aquí, el concepto completo. Claro. O sea, meter un sistema de movilidad no es meter el metrobús o meter el teleférico, sino cómo se integra todo. Exactamente, cómo se integran los sistemas, cómo la gente participa y opina, que también eso me parece importante, ¿no? Ver si eso les va a funcionar o no, ver si le va a ayudar a la ciudad a descongestionar ciertas zonas y de qué manera. Y pues sobre todo esa integración. Yo creo que es muy importante que todo esté integrado para que realmente sea efectivo y funcione. Porque esto parte de una integración, pero tiene que ver incluso ya al final del camino con una cultura. Porque a mí me tocó que me dieran, cuando fui a visitar el metro de Medellín, una playera de Cultura Metro, donde están con panfletos y están con temas de educación y con temas importantes. Por ejemplo, si alguien ponía un graffiti, la chamba de todo el mundo era pintarlo en la noche para que al día siguiente la gente no lo viera y se entendiera que no era un espacio para grafitear. Exactamente. Sí, claro, que la gente lo cuide, ¿no? Y se apropie de ello. Hacerlo cultural, que la gente lo vea como una cosa que lo hizo el gobierno, pero lo hizo en verdad para ellos, porque son los que lo usan. Claro, o sea, seguir fomentando el civismo, ¿no? El civismo. Volver a fomentar. Yo creo que el problema se está perdió, el puro hecho de que en las escuelas hayan dejado de dar clases de civismo es una cosa terrible, ¿no? Sí, tenemos que retomar eso, de retomar la educación cívica y la educación por la ciudad, ¿no? Es que ahora que hablamos de crear una cultura urbana, va de la esencia más directa con lo que era el civismo que aprendíamos antes, ¿no? Sí. ¿No? De decir, a ver, meterles nomás por un letrero, deje salir antes que entrar, pues debiera ser parte de una cultura que la gente ya lo tuviera en el chip, ¿no? Sí. O sea, voy a llegar a un transporte y al que sea, y voy a dejar salir antes de entrar. Y voy a respetar la fila, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, ¿no? Y voy a circular de qué lado, ¿no? Yo hace poco subí a la nueva línea del metro y cómo circula la gente en Barcelona y cómo circula la gente en México. En México todos vamos sobre el carril y aborazados por llegar al metro, ¿no? En Barcelona se tiene muy delimitado que del lado derecho vas y del lado izquierdo vienes. Entonces hay una fila, una línea imaginaria por donde circula la gente. Es cultura urbana. Cultura urbana que luego nos quejamos es que se le echan los coches encima al ciclista y el ciclista al peatón y el peatón al que puede y todo eso. Y es falta de cultura urbana. Pues señores, Silvia, ya nos acabamos este primer segmento, este primer programa donde estamos hablando de desarrollo urbano, de planeación de urbanismo, pero como lo comentamos, está tan importante el tema que nos vamos a echar un segundo programa. Entonces, hasta aquí dejamos este primer capítulo y los esperamos la próxima semana donde vamos a seguir hablando de todos estos temas de ciudad. Vamos a estar en este tema porque, recuerden, el urbanismo es el nuevo negro, es la moda. Exacto. Volvemos con ustedes entonces en una semana y esto fue Vivienda en Verde. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos amigos, hasta entonces.